Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal de YouTube. En esta ocasión descansaremos un poquito del análisis de los estudios del Congreso Europeo de Cardiología 2024 que hemos realizado en los dos últimos videos para resolver un problema que me ha hecho pensar un poquito en las últimas horas. Es un problema de geometría analítica. ¿Qué dice? Encontrar la ecuación del plano que es perpendicular a la mediatriz del segmento que une a la siguiente pareja de puntos. Y aquí se dan las coordenadas del punto P1 y las coordenadas del punto P2. Me he permitido ejemplificar estos puntos en la figura 1. Aquí está el punto P1 que tiene las coordenadas 4 en X, menos 6 en Y y 5 en Z. Y el punto P2 con las coordenadas 2 en X, 4 en Y y menos 1 en Z. Necesitamos, en primer término, determinar o definir lo que es una mediatriz para proceder a la realización a la resolución de este problema. La mediatriz viene a ser esta recta amarilla, a la cual denominaremos como L1. La mediatriz tiene dos propiedades. Primero, generar o caer o dividir a un segmento determinado, en este caso el segmento P1, P2, en dos subsegmentos que tienen longitud igual. Al punto en el que la mediatriz contacta con el segmento P1, P2, le vamos a denominar como P3 con las coordenadas D, E y F. La segunda propiedad de la mediatriz es que forma ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos con el segmento sobre el cual cae la mediatriz. Y aquí están los ángulos de 90 grados. Este es el esquema del problema. Nosotros asumiremos que en la mediatriz habrá un punto al cual denominaremos como P4 con las coordenadas X, Y y Z. Primeramente, tendremos que determinar las coordenadas del punto P3. P3, decíamos, es el punto en el que contactan la mediatriz L1 y el segmento P1 y P2. Entonces decimos que la magnitud de segmento P2, P3 es igual a la magnitud del segmento P3, P1. Y esto, de acuerdo con la definición de la mediatriz, es igual a la magnitud del segmento P2, P1 dividido para 2. Esta es la primera ecuación a la cual nos vamos a referir. Bien, pero nosotros vemos por la figura 1 y por las condiciones del problema que estos puntos están en el espacio y no en el plano geométrico. Entonces, para determinar nosotros la magnitud de P2, P1, nosotros debemos ver los componentes de este segmento en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje y en el eje Z. La dirección, el sentido de estos ejes que está ejemplificado aquí con estas puntas de flecha, indican que el sentido positivo en cada uno de los ejes. Bien, empecemos entonces a determinar
¿Cuál es la magnitud del segmento P2, P1? En el eje X. En el eje X, ¿no? Vamos a ponerle acá como subíndice X. Para determinar la magnitud o la longitud del segmento P2, P1 en el eje X, simplemente debemos restar 2 menos 4, porque esas son las coordenadas de P1 y P2 en el eje X, y esto es igual a 2. Es decir, la longitud de segmento P2, P1 en el eje X es igual a 2. Seguimos. La longitud o la magnitud del segmento P2, P1 en el eje Y será igual entonces a la resta de las coordenadas en Y de P2 y P1. Entonces, la coordenada en Y de P2 es 4 menos la coordenada en Y de P1 es menos 6. Y entonces esto es igual a 4 más 6, 10. A esto nosotros le vamos a denominar como la ecuación número 3. Igualmente, aquí, la magnitud de P2, P1 en Z es igual a la resta, ¿no?, de las coordenadas en Z de P2 y P1. En este caso, menos 1 menos 5. Menos 1 menos 5 serían 6 menos 6. El valor absoluto sería 6. Este es el valor de la longitud en Z, ¿no? Perfecto. Bien. Igualmente, para determinar nosotros la longitud de los segmentos P2, P3 y de los segmentos y del segmento P3, P1, debemos aplicar esta fórmula 1 en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y así decimos nosotros que de 1, 2, 3 y 4, nosotros decimos que la magnitud de P2 del segmento P2, P3 en el eje X será igual a la magnitud de P3, P1 del segmento P3, P1 en el eje X también. Y esto será igual a la magnitud de P2, P1, que es el segmento en el eje X, dividido para 2. Pero nosotros sabemos que la magnitud o la longitud de P2, P1 en el eje X de acuerdo con 2 es 2. Entonces nosotros dividimos esto para 2
y nos da la longitud o magnitud de esto, ¿no es cierto? De los segmentos P2, P3 y también P3, P1. Nosotros decimos que esta longitud es de D1. A esto le llamamos como la ecuación número 5. Traslademos nosotros esto para otro lugar que no nos moleste. Perfecto. Y asimismo, decimos, la longitud o la magnitud de P2, P3 en Y será igual a la longitud o magnitud de P3, P1 en Y. Y esto pues será igual a la magnitud o longitud de P2, P1 en Y. Dividimos para 2. Y esto será igual. La magnitud o longitud de P en Y es 10. 10 dividimos para 2. Y esto es igual a 5. Muy bien. Esto es la ecuación 6. Igualmente decimos P2, P3 en Z es igual a la magnitud de P2, P3, P1 en Z. Y esto es igual a la magnitud de P2, P1 en Z. Dividimos para 2. Y esto es igual. La magnitud es 6. Dividimos para 2. Será igual a 3. Hay 3 unidades aquí. Muy bien. De figura 1, 5 que nos da la magnitud del segmento P2, P3 o P3, P1. 6 y 7. Decimos que D, que es la coordenada en X de P3, será igual a. Debemos nosotros avanzar desde la coordenada 2 de P2 una unidad hacia la derecha, es decir, hacia lo positivo. ¿Qué significa esto? Que debemos sumar 1 a la coordenada 2 y esto es igual a 3. Igualmente, nosotros podemos avanzar desde el punto 4, que es la coordenada en X del punto P1, hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo, una unidad. Es decir, tenemos que reducir 4 menos 1 y esto será igual a 3. Esto, por tanto, esta es la coordenada del punto P3 en X. A esto lo llamamos como 8. Igualmente, con el mismo razonamiento, la coordenada E del punto P3 será igual. Avanzamos en la coordenada Y del punto P2 hacia la derecha, 5 unidades hacia la derecha. 5 unidades hacia lo negativo de Y. Entonces restamos 4 menos 5. Esto es igual a menos 1. Y esto igual. Desde la coordenada en Y del punto P1, menos 6, vamos a avanzar hacia lo positivo en el eje Y. ¿Cuántas unidades? 5 unidades. Entonces tenemos que
sumar más 5. Y esto es igual a menos 1. La coordenada E del punto P3 es menos 1. Y finalmente, por el mismo razonamiento, F, decimos que F es la coordenada en Z del punto P3. Y que la longitud de los segmentos P2, P3 y de P3, P1 en Z es de 3. Entonces, avanzamos desde la coordenada menos 1 en Z hacia lo positivo. ¿Cuántos? 3. Entonces, sumamos 3. Y esto es igual a 2. Esto también será igual. Desde la coordenada en Z de P1, que es 5, avanzamos hacia lo negativo, es decir, restamos 3 unidades. 5 menos 3 sería igual a 2. Y aquí están, por tanto, determinadas las coordenadas del punto P3. Ponemos en rojo esto, el punto P3, por tanto, tiene como coordenadas 3 en X, menos 1 en Y 2 en Z. A esto lo denominamos como la ecuación, la especificación número 11. Muy bien. Esto que hemos determinado con razonamientos de geometría analítica elemental, podemos también nosotros corroborarlo con la fórmula que nos va a dar el punto medio de un segmento determinado, nos va a dar las coordenadas, digo, de ese punto medio, de un segmento determinado, y que podemos nosotros aplicar en la siguiente página. ¿Qué decimos? Mire, vamos a determinar, por ejemplo, la coordenada en X de P3, que sería D. Vamos a ver, hagámosle la fórmula para determinar esto. Desarrollamos la fórmula. Entonces acá vamos a poner la fórmula. El punto medio, ¿no? En X. D será igual. Perfecto. Revisemos la figura. A la coordenada en X de P2 más la coordenada en X de P1. Vamos a ponerlo así. P2 en X más P1 en X. Y esto dividimos para 2. Entonces, ¿qué decimos? La coordenada de P2 en X es 2 y la coordenada de P1 en X es 4. Entonces, ¿qué decimos? 2 más 4 dividimos para 2. Y esto es igual a 3. Miren ustedes, hemos obtenido con fórmula, esta es la ecuación número 12. Y miren ustedes que 8 es igual a 12. 8 que nos da la coordenada en D, obtenida con este razonamiento de geometría analítica y con la fórmula. Entonces decimos 8 es igual a 12. Correcto. A esto le llamamos como 13. Igualmente, ¿no? La coordenada E del punto P3 será igual entonces. Como esta coordenada está en Y, entonces será igual a P2 en Y más P2 en X, perdón, en Y, dividimos para 2. Y entonces, ¿qué decimos acá? P2 en Y será 4
P1, P2 en P1 en Y será menos 6, 4 menos 6. Entonces sería 4 más menos 6 dividimos para 2. Y esto será igual. 4 menos 6 menos 2 para 2 a menos 1. Mire, nosotros con fórmula hemos determinado la coordenada E. Y esta coordenada E por fórmula es igual a lo mismo que está acá, pues a menos 1, a 9. 9, por tanto, es igual a 14. Correcto. Mire, a esto lo denominamos como la ecuación número 15. Igualmente, la coordenada en F, que es la coordenada en Z del punto P3, será igual a P2 en Z más P2 en Z dividimos para 2. Y esto es igual. Las coordenadas de P2 en Z son menos 1 acá, más la coordenada de esto acá, de P2 en Z es P2 en Z, de P1 en Z será 5. Aquí es P1 en Z, ¿no? Aquí es P1 en Y. Entonces será menos 1 más 5. Revisemos esto, sí, pues 5. Dividimos para 2. Y esto es igual. 5 menos 1, 4 para 2 es igual a 2. Mire, por fórmula nosotros y más fácilmente podemos obtener las coordenadas del punto P3, ¿no? Y decimos que la ecuación 10 es igual a la ecuación 16. A esto lo denominamos como la ecuación 17. Muy bien. Por las condiciones del problema sabemos que el segmento P1, P2 es perpendicular a la recta L1. Esta especificación lo vamos a colocar acá. El segmento P1, P2 es perpendicular a L1. Esta es la especificación número 18. Muy bien. Como el segmento P1, P2 es perpendicular a la recta L1, que es la mediatriz correspondiente, nosotros podemos utilizar una fórmula en que relaciona los números directores de los segmentos P1, P2 y de la recta L1 para obtener nosotros una ecuación que nos va a permitir encontrar la ecuación de este plano. Pero antes debemos conocer lo que es el número director. Aquí ponemos número director ¿Cómo se define el número director? Bueno, el número director no es más que la resta de las coordenadas en X, en Y y en Z respectivamente, de dos puntos que pueden estar delimitando un segmento o delimitando
un segmento de recta. A ver, vamos a glosar un poquito esta definición. Supongamos nosotros una recta cualquiera. Esta. Vamos nosotros a representarla como la figura número 2, porque ya teníamos la figura 1 en la anterior página. ¿Correcto? Señalamos nosotros dos puntos de esta recta para delimitar un segmento, ¿no es cierto? Estos dos puntos, por ejemplo, este puede ser el punto P1 y este puede ser el punto P2. El punto P1 tendrá las coordenadas X, Y y Z, y el punto P2, X0, Y0, Z0. Nosotros asumimos que el punto P2 está fijo y que pues mantiene valores de coordenadas constante. Y que el punto P1 se mueve alrededor de esta recta. Si en algún momento determinado hacemos que el punto P1 se fije en algún sitio, vamos a denominarlo a las coordenadas de este punto donde se ha fijado como X, Y y Z. Entonces, llamamos número director, el número director por la definición que hemos señalado, será igual en X a X menos X0. Y a esto lo vamos a denominar como el número director A. Si restamos nosotros Y menos Y0, Y que es la coordenada del punto P1, menos Y0 que es la coordenada de Y del punto P2, el otro número director será D. Y acá Z menos Z0 será igual a C. Entonces, a esto nosotros llamamos como números directores a la resta de estas coordenadas. Llamemos a esto como la especificación o la ecuación, las ecuaciones número 19. Entonces, si nosotros asumimos que los números directores del segmento P1, P2 son igual a, B y C, decimos, traslademos esto acá para que no nos moleste. Decimos que, supongamos que los números directores del segmento P1, P2 son iguales a, B y C. Y si decimos que los números directores, en cambio, de la recta L1, que es la mediatriz a P1, P2, y que la vamos a ver acá, los números directores de esta recta son R, S y T. Entonces, ¿qué decimos? Esta es la ecuación 20. Nosotros podremos determinar los valores correspondientes pues, a los números directores de P1, P2 y de L1, que es la recta mediatriz. Entonces, ¿qué decimos? Muy bien, determinemos el número director del segmento P1, P2. ¿Qué decíamos que es el número director a X menos X0? Muy bien. Vamos a poner acá el número. Aquí vamos a poner el número director A del segmento P1, P2. Para no equivocarnos, vamos a poner acá para que ustedes recuerden. A, hablamos de en subíndice P1, P2, ¿no es cierto? Para no equivocarnos. Es en X, ¿no es cierto?
será igual a la resta de las coordenadas 4 y 2. 4 vendría a ser X y 2 vendría a ser X0. Mire, X es 4, X0 es 2. Entonces, ¿a qué decimos? Es 4 menos 2. Esto es igual a 2. Entonces, A será igual a 2. El número director A de la red del segmento P1, P2 será igual a 2. Muy bien. Ecuación número 21, ¿no es cierto? Muy bien. B, el número director B del segmento P1, P2 será igual, de acuerdo con la ecuación, a Y menos Y0. Entonces, la coordenada en Y de P1 es menos 6 y la coordenada en Y de P2 es 4, es decir, menos 6 menos 4. Será igual a menos 6 menos 4. Revisemos si es que está bien hecho esto. A menos 6, no, pues 4 es positivo acá, entonces acá no. Menos 6 menos 4. Y esto es igual a menos 10. Entonces decimos que el número director de B es menos 10. Igualmente en C, que es el número director del segmento P1, P2, será igual entonces a Z menos Z0. Entonces, ¿cuál es la coordenada de Z? 5 menos 1 es la coordenada de Z de P2. Entonces será A5 menos 1. Y esto es igual a 6. Estos son los números directores del segmento P1, P2. A es igual a 2, B es igual a menos 10 y C es igual a 6. Recuerde, número director en el eje X, B, número director en el eje Y C, número director en el eje Z. Bien, ahora apliquemos esta misma fórmula entonces de 19, 20 y de la figura 1 de 19 que nos da pues, bueno, ahora más que esto ya está. Ahora nosotros habíamos señalado que los números directores de L1 son R, S y T. Y de acuerdo con 19, podríamos nosotros obtener el valor de los números directores de L1, de la mediatriz de L1. Entonces decimos de 19, y de la figura número 1. ¿Correcto? ¿Qué decimos? Vamos a obtener R, que es el número director de ¿qué? De la mediatriz, de la recta L1, en X. ¿Qué decimos? Ya hemos dicho, para no equivocarnos, es igual a X menos X0. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Pero, ¿cuáles son los valores de X y X0 en la mediatriz? Miren ustedes.
X será la coordenada en X de P4 y X0 será en este caso un punto fijo que sería igual a D. Pero D hemos dicho que es igual a 3, entonces de 8, y acá también tenemos que decir de 8, que nos da el valor de esto, ¿qué decimos? Será igual a X menos 8. Muy bien. Este es el valor de R. El valor del número director de la mediatriz. Muy bien. Vamos. El número director S de la mediatriz de L1 será igual, de acuerdo con la ecuación número 19, a Y menos Y0. Ahí está. Entonces, la coordenada Y de P4 será Y es igual a Y menos la coordenada Y0. La coordenada Y0 de P3 será E, que será igual a menos 1. Y esto será igual a Y más 1. Muy bien. A esto le denominamos como la ecuación número 25. Muy bien. Y ahora sí, T en la recta L1 será igual, por tanto, a Z menos Z0. Y esto será igual. La coordenada en Z de P4 es Z. Z menos Z0, que es la coordenada en Z de P3, que sería F. Y F, de acuerdo con 10, es 2. Z menos 2. Muy bien, nosotros tenemos entonces los valores de los números directores de la recta L1. Ahora bien, de acuerdo con la geometría analítica, cuando dos rectas son perpendiculares entre sí, entonces la sumatoria de número director de la una recta en X multiplicada por el número director de la otra recta en X más el número director en Y de la una recta multiplicado por el número director de la otra recta en Y más el número director de la una recta en X en Z multiplicada por el número director de la recta en Z, esto es igual a 0. Este es un teorema de la geometría analítica. Si nosotros tenemos un poquito de tiempo más tarde, voy a demostrar este teorema. Pero por el momento nos limitamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Como las dos rectas, repito, el segmento P1, P2 y la mediatriz L1 son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo recto entre sí, por definición de mediatriz, entonces podemos nosotros aplicar esta fórmula de los números directores. Y así, por ejemplo, ¿qué decimos? D21 que nos da el valor de A, 22 que nos da el valor de B, 23 que nos da el valor de C, 24 que nos da el valor de R, 25 que nos da el valor de S y 26 que nos da el valor de T.
¿qué decimos? A sería igual a 2, R que sería X menos 8, más B que sería menos 10, por S que nos da Y más 1, y más C que nos da 6, multiplicado por T que nos da Z menos 2, y esto es igual a 0. Resolvemos nosotros estos paréntesis, aplicamos acá la propiedad distributiva, 2x, más por menos da menos, 16, más por menos da menos, por más da menos, 10y, más por menos da menos, por más da menos, 10 por 1, 10, más por más da más, 6z, más por menos da menos, 6 por 2, 12, y esto es igual a 0. ¿Qué decimos? 2x menos 10y más 6z, ¿correcto? Y vamos a ver, menos 16 acá, menos 10, menos 26, menos 12, menos 38, ¿no? Entonces, menos 38. Es igual a 0. Dividimos nosotros esto, vamos a poner esto como la ecuación número 28, ¿no? Dividimos la ecuación 28 para 2. Esto. ¿Ya? Dividimos acá la ecuación 28 para 2. ¿Qué decimos? 2x menos 10y más 6z menos 38. Todo vamos a dividir para 2. Y si es que dividimos para 2 el primer miembro, también vamos a dividir para 2 el segundo miembro. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de estos términos del numerador está dividido para 2. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues vamos a 2x dividimos para 2 menos 10y dividimos para 2 más 6z dividimos para 2 y menos 38 dividimos para 2. 0 dividimos para 2 es igual a 0. Y entonces de aquí surge ya la ecuación del plano que estamos buscando. 2 dividimos para 2 es igual entonces a x. Mitad 1 y mitad 5. Entonces queda menos 5y. Mitad 1, mitad 3. Queda más 3z. Y acá menos 38 para 2. 19. Creo que me he equivocado en algún lado, pues, o no. Es igual a 0. Bueno, revisemos entonces, a ver que si es que hay alguna equivocación en el asunto. ¿No? Si todo esto lo hacemos con la ecuación número 29, ¿no? Revisemos a ver si es que nos hemos equivocado. Empecemos desde acá, desde este, ¿no? Perfecto, este está bien.
Vamos a ver. Desde R vamos a revisarlo, ¿no? Acá creo que no ha habido equivocaciones. Desde A, P1, P2, vamos con R. X menos X0 en X. Entonces vamos a hacer. X sería X menos 2. Aquí estamos con problemas, ¿no? Mire. Aquí tenemos nosotros que X0, este no es 8. Mire. X0, la coordenada D en 8 es 3. Repito, la coordenada X0 en P3, que es igual a D, esto es igual a 3. Entonces, mire, nos hemos equivocado aquí. Tenemos que rectificar. Aquí tenemos una equivocación. Esto no es X menos 8, sino X menos 3. Una equivocación. Vamos acá, Y menos Y0. Aquí tenemos Y, sería Y menos E. E es igual a menos 1. Entonces, perfecto, esto está bien. T, Z menos Z0. Aquí tenemos Z menos Z0, que sería F. F es igual a 2. Z menos 2. Entonces, ahí sí estaría bien. Revisemos esto acá. Si ha habido una equivocación acá en el valor de R, entonces aquí tenemos que rectificar. Aquí no es 8, sino 3. 2x menos 6. ¿Correcto? Menos 10. Perfecto, y acá igual. Hay que rectificar esto. Esto vamos a rectificar. Entonces, ¿qué decimos? Menos 6, menos 10, menos 16, menos 12 sería menos 28. Rectificamos acá. Menos 28, correcto. Y acá igual, ¿no? Correcto. Menos 28. Y entonces rectificamos acá también para formar entonces se puede saber esto. Ya. Entonces aquí sería menos 28 para 2 sería 14. Correcto. Miren ustedes. Esta es la ecuación solicitada en el enunciado del problema. X menos 5y más 3z menos 14 es igual a 0. Esta es la ecuación del plano perpendicular a la mediatriz L1. Esta mediatriz une a la pareja de puntos P1 y P2 de acuerdo con esta figura 1 en el espacio tridimensional. Bien. De todas maneras, nosotros intentaremos explicar un poquito qué es esto de la ecuación del plano, porque he asumido ya que los estudiantes tienen ya conceptos claros acerca de la ecuación del plano, acerca de esta fórmula 27 y por qué, de dónde sale, etcétera. Hay muchas inquietudes y vamos a intentar resolver estas inquietudes en este mismo video o en el siguiente video.